En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, tenemos el honor de presentar un libro en un título complicado, Deportes, Etnicidad e Identidades, de Víctor Alonso y Javier Medina. Javier Medina no ha venido, ¿no? Y bueno, ¿cómo te llamas? Marina Barreto. Y Marina Barreto, que va también a acompañarles en la lectura del libro o la presentación. ¿Vale? De acuerdo, cuando quieran. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor estar aquí hoy presentándole el libro a Víctor y a Javier. Son dos autores a los que conozco y indudablemente con Víctor mantengo una relación mucho más directa y ya larga en el tiempo. Él ha sido compañero mío de universidad y también ha sido cómplice de muchas historias deportivas, entre comillas, desde el punto de vista académico. Y bueno, cuando me dijo que efectivamente le gustaría que estuviera aquí, no dudé y aquí estoy para decir algunas palabras sobre el libro antes de que él tome la palabra. En primer lugar, me gustaría destacar lo que significa el libro dentro de lo que es las ciencias sociales o la teoría social. El libro tiene un título, ya se dijo complicado, pero tiene un título que desde el campo de la antropología es un título bastante potente. Hablar de etnicidad y hablar de identidad son dos temas muy fuertes porque genera mucha controversia teórica, mucha controversia práctica, mucha controversia activista política y creo que además en el momento en el que nos encontramos a nivel del Estado español, incluso el libro puede ser un referente de este auge de nacionalismo y de medios terremotos políticos, por decirlo de alguna manera. El título son temas, como les digo, que desde las ciencias sociales se han tratado durante bastante tiempo y son temas de un calado profundo porque, como se ven en los artículos del libro, tiene que ver con cuestiones tan importantes como eso que se ha denominado la construcción de la raza biológica y de la raza cultural. Pero si al título además se le añade ese ítem de deporte, pues la cosa todavía se complica más. Una de las cuestiones que se quejan en el libro a los autores o los que ustedes hacen referencia y ustedes mismos es la poca literatura que hay sobre antropología del deporte, sociología del deporte. Hay clásicos, libros que casi son de referencia de texto, pero hay muy poca etnografía sobre deporte, identidad y etnicidad. El tema está, yo creo, muy relacionado porque hasta los años 90 escribir sobre el deporte y escribir sobre el deporte desde la universidad, desde distintas disciplinas, era poco menos que una aberración. Hasta ese momento se escribía muy poco de fiesta, se escribía muy poco de artesanía, se escribía muy poco de deporte, de todas estas actividades que estaban consideradas como actividades de clase social baja o de cultura de masa. Gracias en los años 90 a lo que se ha denominado los cultural studies, han aparecido bastantes auge en este tipo de literatura. Con lo cual el libro yo creo que viene a rellenar un hueco, un vacío bastante interesante desde este punto de vista. Me parece que es súper recomendable y que bueno, tenemos que hacer referencia a él en nuestras clases y a las personas interesadas en esta idea. Claro, otra de las cosas que a mí por lo menos he concluido de los 11 capítulos que tiene el libro es que el deporte, sin lugar a dudas, es una fábrica de identidades. Si algún interés tiene el deporte, es justamente eso, la capacidad para
construir identidades y manejar identidades en distintos contextos nacionales, como también se ve en el libro. Y es una idea que está clarísima cuando leemos. No voy a destripar mucho los capítulos para que compren el libro y lo puedan leer cuando leemos los capítulos de este trabajo. Y también me parece que resume también la idea esa del viejo antropólogo Marcel Mauss de decir que el deporte, no lo decía para el deporte, pero bueno, el deporte hay que estudiarlo como un hecho social total, porque implica a la religión, implica a la economía, a la cultura, a la ideología, a la política. Por eso, precisamente, es tan importante el deporte, ¿no? También quería destacar el carácter transnacional del libro. Yo sé que es muy difícil tener un libro de estas características. Primero, es un libro que es un compendio de varios autores además de distintos países, autores de distintas disciplinas, y esto, se los digo sinceramente, es algo muy difícil de conseguir, y él lo ha conseguido en el libro. Es decir, poder reunir disciplinas como la historia, la sociología, la antropología, la psicología en un libro, esto es una tarea muy ardua, es decir, muy complicada. Y además que se vean reflejados distintos países, distintos territorios, distintas experiencias o distintas culturas deportivas, lo engrandece mucho. Con lo cual, yo esto sí que me parece que es interesante tenerlo en cuenta cuando leamos el libro. Sí, ese carácter transnacional que tiene el libro, transdisciplinar que tiene el libro, me parece de un esfuerzo que, vamos, que te lo reconozco, vamos, sobremanera. Una de las cosas también que en esta idea de transnacionalidad, que yo creo que atraviesa y transdisciplinaridad, que atraviesa todo el libro, es interesante ver cómo se construye, ellos nos van explicando, los distintos autores, cómo se va construyendo esa identidad étnica. Y una identidad étnica que, por ejemplo, en México aparece de una manera, en Colombia aparece de otra manera, en Argentina aparece de otra manera, incluso en México con tu en España con tu artículo aparece de otra manera. Y yo resaltaría, por ejemplo, en México, cómo el papel de las misiones culturales, que es un tema muy antropológico, cómo el papel de las misiones culturales consiguieron que el deporte disciplinara al cuerpo, que modelara la raza, es decir, que el deporte ha sido la excusa perfecta para hablar de raza, para modelar los cuerpos, para disciplinar al incivilizado, al salvaje que tenía que ponerse al día en una sociedad ya entendida como desarrollada, ¿no? Y sobre todo para justificar incluso discursos médicos como eran que haciendo deporte la población se convertiría en una población sana y en una población sobre todo disciplinada. Esto tiene mucho de política, es decir, aquí el deporte se convierte auténticamente en política, es decir, es un maridaje, un matrimonio, y ahora también, me da igual que hablemos de México, que hablemos de esto, que hablemos de lucha canaria. Ahí está metida la política. Y la política era la idea de blanquear a los cuerpos no blancos. Entonces, el deporte aparece como un mecanismo político para este blanqueamiento del cuerpo. Y lo veo también en el artículo que tú haces, pero ya no en México, sino en España. Y no ya con las misiones culturales, que eran un poco las evangelizadoras, sino con el ejército. Entonces, aquí en España ya estábamos evangelizados, ya éramos civilizados. Y aparece el ejército. Y el ejército lo que intenta, en el trabajo que yo te leo, me parece que es súper interesante ver cómo a través del cuerpo y a través del deporte se va a construir un tipo de hombre, y digo bien hombre, no mujer, y también a la par la idea de españolidad,
¿no? A mí me recuerda mucho ver los desfiles ahora y tal, y veo este tipo de cosas que tú planteas en el libro. Cómo a través del deporte se consigue ser buenos para el combate, ser hombres competitivos, y cómo se juega también cuando no hay muchas posibilidades de hacer deportes como el fútbol, cómo se reivindica, por ejemplo, la lucha canaria o los deportes tradicionales canarios. Me parece, en ese sentido, el artículo de Beda Víctor me ha encantado. Claro, ¿todo esto para qué? Pues para hablar de masculinidad, que en principio dice, bueno, ¿y el deporte? Pues sí, se habla así desde este punto de vista de lo que es viril y el ejército. Aquella típica frase de que si vas al ejército vuelves hombre, ¿no? Y ahora se oye mucho a las madres, o decimos mucho a la madre, a veces en cachondeo, pero otras veces, si hubieras ido a la mili, otro gallo cantaría en casa, ¿no? O con las nuevas relaciones de nuestros hijos. Y evidentemente la idea de patrialización del cuerpo a través del deporte. Yo creo que por eso esa unión de esos tres grandes palabras, ¿no? Grandes tematas de las ciencias sociales y concretamente pues, de la antropología aparecen bien diseñados, ¿no? Me parece muy relacionados. Pero lo mismo hay en otro artículo que pueden leer sobre Colombia, y también me parece fascinante ver cómo el fútbol, el boxeo y el ciclismo en una misma zona la adquieren distintos grupos sociales para reivindicar su identidad y para reivindicar su grupo étnico, ¿no? Yo soy diferente. El grupo étnico hablamos de grupo étnico cuando tenemos una serie de características que nos diferencia de los otros. Es decir, una misma historia, una misma idea, una misma religión, una misma lengua, un mismo tronco común, unas afinidades compartidas, una memoria compartida. Bueno, por ejemplo, podríamos pensar si los canarios somos un grupo étnico, y si tenemos todo eso, pues podríamos hablar de grupo étnico. Entonces en Colombia se ve como el fútbol es un deporte que es para todos, como el boxeo, que además se practica en las zonas costeras, es un deporte para negros, y como el ciclismo, que se practica en las zonas de montaña, es un deporte para los campesinos. Con lo cual la rivalidad y cómo imaginan cada uno de estos grupos étnicos la nación, lo que es la patria, o como quieran llamar, es fácilmente entendible a través del deporte, ¿no? Y también hay, cuando lo lean verán cómo también es interesante los grupos indígenas, ¿no? El caso de Chiapas es bastante, o los judíos en Argentina, en Buenos Aires, también es interesante. O en cuestiones más concretas como la revista Ebro en Aragón, es decir, por eso lo de la transnacionalidad está muy importante. Yo creo que lo que viene a demostrar es que claramente que el deporte es un diacrítico cultural, es decir, es como si lo traspasamos aquí a las Islas Canarias, hablar de cultura canaria sin hablar de arquitectura popular, sin poder hablar, por ejemplo, de deportes tradicionales, voy a ahorrarme lo de autóctono, ¿no? Deportes tradicionales, y sin poder hablar de oficios tradicionales, el tema de identidad, pues nos veríamos igual un poquito apurados a la hora de reivindicarnos como diacríticos culturales, como grupo étnico o como avales de cierto nacionalismo, ¿no? También creo que es interesante en el libro comprobar cómo a través de todos los trabajos que hacen los autores, el deporte sirve para la integración social, pero también sirve para la diferenciación, para la rivalidad étnica entre los grupos. Es decir, yo aparte que no tengo una idea, no sé si una idea idealista del deporte, es decir, yo con el deporte soy bastante crítica, pero sí es verdad que la ambivalencia que tiene el deporte es lo que lo hace grande. Es decir, que unas veces nos integra como grupo, nos aúna como grupo, y otras veces ese grupo salta por los aires
y nos convertimos en rivales. De hecho, por ejemplo, aquí en Canarias yo creo que el único deporte tradicional, de esto que podíamos decir étnico, que nos une como archipiélago es la lucha canaria. No diría que ningún otro más. ¿Qué pasa? Que cuando somos un grupo étnico ya, resulta que en aquella época de políticas de insularistas, de los ATI, los API, todo esto, una vez conseguida eso, cada isla va a reivindicar su propia identidad, porque yo soy de La Palma y quiero diferenciarme del de Tenerife y quiero tener alguna identidad propia que me diferencie de toda esa idea de archipiélago. Y entonces cuando empiezan a aparecer bueno, cantidad de deportes autóctonos que se llaman, lo llaman así, es un oxímoron, es decir, si es deporte, el deporte aparece en el siglo XIX, y si es autóctono, es de tronco común, es decir, de los guanches. O sea, hay ahí una contradicción lingüística, si ustedes quieren, ya de entrada bastante curiosa. Pero bueno, entonces cada isla empieza a reivindicar su deporte autóctono o su deporte tradicional. Y aparecen cantidad de cosas que se construyen como diacríticos culturales, en los que se reconocen palmeros, isleños, estos herreños, gran canarios, conejeros, majoreros, pero lo que hizo en aquel momento fue que algo que nos unía simbólicamente a todos, pues estalla en una especie de explosión identitaria en la que aparecen cosas tan curiosas como el calabazo como un deporte, la vela como un deporte autóctono. Sí, aquí está un especialista, José Farrugia, en el tema, y bueno, esto tiene sus complicaciones. Pero lo interesante es cómo nosotros construimos todo eso, cómo nuestro imaginario funciona de esa manera. Y esto se ve en estos países ¿no? En principio, vamos a decir, tan lejanos a nosotros como es Argentina, Colombia, en México, en grupos indígenas como los judíos que emigran a Argentina de distintas generaciones, o los propios indígenas de Chiapas. Entonces, por un lado, evidentemente, el deporte, y sigue siéndolo, y sobre todo el deporte rey, un mecanismo de integración, es la manera en que incluso muchos indígenas, muchas poblaciones de sociedades no desarrolladas tienen de integrarse socialmente, de adquirir estatus, de conseguir algún tipo de poder, de progresar en la vida, y bueno, vienen pues, ¿no? deportistas de todos lados pensando en esa integración. Pero por otro lado, es una batalla, es un campo de batalla, por lo menos desde el punto de vista de las ciencias sociales, de la teoría social, fascinante para el trabajo. Y yo creo que el libro, pues a mí me ha rejuvenecido el ánimo de los análisis de antropología del deporte. Claro, todo esto tiene, además, se muestra en el libro todo el tema de culturas corporales, de culturas políticas, también de las prácticas discursivas, es decir, todos los himnos, las canciones en los campos de fútbol. Y a mí me llama mucho la atención, porque es que está tan de moda que el artículo en Cataluña, ¿no? Cómo el silbar se convierte en algo poderosamente simbólico, ¿no? Como se silba en el Camp Nou como protesta siempre desde hace ya, que no es nuevo, el artículo, verán como ya hace mucho tiempo se silbaba como protesta en el trato que los catalanes entendían como desigual, ¿no? por parte de Madrid. Y cómo eso se reflejaba en la Copa del Generalísimo, que se llamaba, o el otro día en la Copa del Rey, ¿no? Entonces, eso que son culturas políticas, son también culturas corporales, porque el cuerpo se mueve, discursea, narra, relata. Hay ahí unas performances bastante interesantes que, bueno, que a mí me ha servido mucho para un poco situar contextualmente la Copa del Rey y los silbidos que se ha llevado el rey en estos campos de fútbol. O el tema del asociacionismo, es decir, entender, porque claro,
estás leyendo estos artículos y estás viendo lo que está pasando en Cataluña. Y entonces también te da mucha explicación el deporte. Toda Cataluña tiene un poder de asociacionismo bastante importante. Nosotros en Canarias no somos nada asociados. Sí, eso de las asociaciones no somos pro asociaciones. Pero Cataluña sí. Y por eso estaba yo el otro día mirando en televisión, la noche después de que llevaron a la cárcel a los Jordi. Resulta que la manifestación que se montó en 2 minutos tiene mucho que ver con esa capacidad de asociacionismo que tienen los catalanes. Y eso lo había leído hacía pocos días en el libro. Digo, mira, aquí está un poco también esa referencia étnica en estas cuestiones, ¿no? Y después, bueno, yo ya para terminar quisiera llamar la atención de otros 2 artículos, y así hago un cruce de todos ellos, del deporte y género, que tiene también mucho que ver con el deporte y discapacidad, sobre todo para los protagonistas del goalball, o el goalball, que son el fútbol que practica la gente ciega. A mí me ha llamado mucho la atención porque además tengo experiencias directas sobre todo y familiares que entrenan o han entrenado a estos equipos de ciegos y de ciegas que juegan a fútbol, y me parece importante remarcar que, bueno, que el deporte y el género sigue estando metido dentro de un marco de desigualdad y que sigue todavía con viejos cánones que no se han superado. Es decir, las mujeres no, a pesar de que hagamos deporte y que haya equipos más o menos relevantes, seguimos sin salir en medios de comunicación y seguimos sin avanzar, ni siquiera integrarnos. Por ejemplo, las chicas ciegas, junto con los chicos ciegos, ellos se integran y ella sigue sin integrarse, debido a que estructuralmente hay una desigualdad de género que no llega tampoco al deporte, o que el deporte no está consiguiendo, en fin, desde mi punto de vista, avanzar mucho. Entonces, me parece interesante, me parecen 2 artículos casi más programáticos que resolutivo, por decirle de alguna manera. Ahí yo creo que hay un campo por hacer enorme. Con lo cual hay artículos que los veo más tal y hoy hay otros artículos que lo veo como no, que se puede, como puertas abiertas en lo que se puede avanzar. Yo diría que bueno, que todo esto lo que demuestra es que el deporte es un sistema complejo, un sistema cultural, económico, político, bastante poliédrico. Yo creo que aquí estaría de acuerdo tu coautor, estaría de acuerdo con nosotros, porque son cosas que no nos cansamos de decir, ¿no? Y yo, bueno, simplemente darles las gracias porque estén esta tarde aquí y a Víctor, pues bueno, mi enhorabuena y mis felicitaciones por el libro. Yo seré breve. Quiero excusar a mi compañero Xavier Medina, no podía estar aquí. Ahora mismo está entre Barcelona y no sé qué parte del mundo. Entonces no le ha sido posible venirse para acá. Simplemente quería hacer una serie de valoraciones y un poco explicarle con más detalle de en qué consiste el libro. Con respecto al tema de México, Miguel Lisbona, que es el autor que habla de las colonias, de las misiones culturales, nos comentaba en Valencia, en el Congreso de Antropología hace poco, que cuando empezó a ir a pueblos indígenas a estudiar comportamiento cultural y demás, pues se acercó al principio y fue a la iglesia, cuando eran las fiestas del pueblo, y no había nadie en la iglesia, estaban los santos nada más. Y le preguntó una señora y dice, mire, dice, no, están todos en la cancha de baloncesto. Entonces, una de las cosas que hacen las misiones culturales es construir instalaciones deportivas, entre otras, canchas de baloncesto. El baloncesto engancha mucho con las culturas indígenas y los indígenas y chavas practican el baloncesto. Entonces resulta que cuenta Lisbona que cuando llega a la cancha de baloncesto se ve allí un tumulto de gente impresionante. Un tumulto de gente viendo el partido, jugando al partido, pero cuando acaba el partido
sobre la cancha, el suelo de la cancha, pues tiran semillas, tiran objetos, se intercambian productos, la gente baila, la gente bebe, la gente come y están 2 o 3 días metidos en la cancha. Entonces él decía que le parecía sorprendente cómo había ese mimetismo, ¿no? Un espacio que en principio era un espacio importado, la cancha de baloncesto, cómo las propias personas que vivían ahí transformaban el espacio y vivían en él, en la fiesta. Y eran fiestas patronales y en la iglesia estaban los santos y la gente iría a la iglesia pues para abrirla, pero poco más. Entonces toda la fiesta se desarrollaba en la cancha de baloncesto. Esto me pareció bastante interesante. Al igual que el Congreso de Valencia, Olatz, que es la compañera socióloga que hace el trabajo, la sabrisqueta sobre el golbol, junto con Carlos García, me preguntaba por los deportes tradicionales canarios. En País Vasco, en Euskadi hay una tradición y entonces me decía que ella había visto alguna vez el arrastre canario. Y decía, pero eso, le digo, eso no es canario, se practica en Canarias. Y le dije, el arrastre es una paradoja, y coincido con Marina que muestra cómo se desarrolla, y eso es lo interesante para mí tal vez, ¿no? La práctica del arrastre comienza en La Laguna, en la fiesta de San Benito, en los años 60, 50, 60. Lo trae un veterinario municipal que era vasco. Estaba trabajando en el ayuntamiento y trae el arrastre como práctica que él veía que se practicaba en Euskadi. Esto me lo dicen informantes de primera mano que estuvieron allí, tienen fotos de esa época. Eso sí hace unos años y quedó ahí en el olvido. Y una de las personas que vio esa foto fue Carlos Javier de Portezuelo, familiar de Pedro Molina. La vio en casa de su tío, la foto. Y en el año 74 comienza a hacer arrastres en los llanos de Pedro Molina, en los altos de Portezuelo. Comienza a hacer los arrastres ahí, luego los arrastres comienzan a hacerse en Tegueste, en San Benito, etcétera, etcétera, hasta que hoy en día el arrastre está dentro de la ley canaria del deporte como un deporte tradicional. Pero claro, hablar de arrastre de ganado en Fuerteventura no tiene mucho sentido. O hablar de calabazo en Aría tampoco tiene mucho sentido. Y tal vez lo interesante es, y la aportación que intentamos hacer desde el punto de vista de las ciencias sociales y el deporte, es ver esos procesos de transformación y de legitimación de prácticas que en principio no tienen que ver y sin embargo ver cómo se conforman y configuran y lo que es curioso, cómo las personas van dando por válidas entendiendo que son así. Y se crea una historia que a veces es hasta irreal, pero que esa historia permite entender por qué sucede eso o por qué las personas creen que es así. Y lo mismo pasa con la lucha canaria y con otros deportes de este tipo. Entonces nosotros en el libro lo que intentamos básicamente es plantear una línea, una continuidad, y por eso la idea de la transnacionalidad, autores y experiencias de distintos países, y también una historia es una experiencia transhistórica, una experiencia que abarca desde inicio del siglo XX hasta la actualidad. Y eso también ha sido algo intencional de cara a ver cómo temporalmente se produce este proceso, un proceso que abarca muchos puntos del mundo, por decirlo así, y al mismo tiempo sucede en distintos momentos de la historia. Y dependiendo del momento y el contexto, se le da un sentido o se le da otro sentido. Y es tal vez la suerte que hemos tenido de contar con la colaboración de autores, como por ejemplo Ranan Rein, que es un vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, un historiador. Él tiene cercanía con Argentina y preside un instituto de investigación de estudios hispánicos y latinoamericanos en la Universidad de Tel Aviv. Conocía su trabajo, contacté con él a través de internet y me dijo que encantado, que le parecía maravilloso y participó. Entonces él planteaba en su trabajo, por ejemplo, cómo la diáspora israelí y también palestina que hay en el Cono Sur construye clubes y experiencias en torno a su pertenencia a la cultura judía. Pero no solo eso, al mismo tiempo muestra cómo los otros, los que no son judíos, pero también son argentinos, van construyendo la idea de lo que tienen de que es un judío o cómo aquel club es judío y cómo otro club no es judío. Él comentaba, por ejemplo, el caso de otros clubes en Europa, como por ejemplo el Tottenham también, que tiene filiación con los judíos. Y es interesante ver cómo hay un proceso histórico
la época de los 40, 50 hasta los 90, y como muestra cómo a medida que socialmente se va dando por hecho que determinado club es un club de judíos, al mismo tiempo tanto los socios como los directivos cada vez tienen menos presencia la comunidad judía. Es un tema muy interesante. Es el caso de Ranán Ren, al igual que también, por ejemplo, el caso que trabajan Carlos García y Olá González, que trabajan como señal marina el golbal, que es un deporte para discapacitados visuales o para ciegos, y ver cómo es un deporte que integra, deporte pensado en la integración, y sin embargo cómo dentro de los propios mecanismos internos del deporte, una entidad como la ONCE, por ejemplo, se opone a que haya clubes o equipos mixtos. Entonces genera un debate, un conflicto. Y lo mismo pasa con el trabajo que hacen Carmen Díaz Mintegui y Ione Hernández sobre los versolaris, que son aquellos verseadores, por decirlo así, que no terminan con Susan Canaria. Hay concursos. Y cómo la presencia femenina cuesta que haya presencia femenina. Y hay rechazo. Y incluso en su trabajo muestran cómo los propios versadores, masculinos o femeninos, viven y vivencian esa presencia, ¿no? Y la complejidad que tiene todo esto. O por ejemplo Ricardo Sánchez, el antropólogo, colega de Marina, estudia cómo la primera década del siglo XXI, la década del 2000, se ponen en marcha distintos proyectos en la ciudad de Barcelona que hablan del deporte y la integración con la inmigración. Entonces ve realmente cuál es el alcance y la orientación de estos proyectos. Ellos llegan a plantear en uno de los proyectos que tal integración no existe. Esto es, claro, es una locura porque vamos a pensarlo en términos pragmáticos, son científicos sociales a los que una administración le encarga un proyecto y les paga por eso. Entonces concluyen que los proyectos no sirven para nada, no sirven para lo que se está buscando, y claro, está cerrándote la puerta, pero esa es un poco la honradez que tenemos que manejar. Y ellos muestran que la integración no solo se produce o se llega a producir con la comunidad en la que vive. A veces ese tipo de prácticas permite que haya una integración entre la propia comunidad, lo que hace que luego haya diferencias o separación con el visionario común de la sociedad. Pero ellos plantean que precisamente en uno de los proyectos, que esa es la riqueza cultural del deporte, ¿no? El favorecer que las personas se agrupen, participen y construyan. Jaume Claret y Jaume Subirana, que son dos profesores de la Universidad Oberta de Cataluña, como planteaba Marina, ellos hacen un trabajo que se llama Silbar en el estadio. Recuerdo, fue un tema muy curioso, porque cuando nos reunimos con los autores, le planteamos, hicimos un primer barrido, ellos nos mandaron la idea, nos pareció interesante, hablamos con el editor, con José Bensui, que es el editor de Le Canarien, les pareció una idea muy buena, y a medida que iban enviando los borradores y íbamos trabajando, esto fue el año pasado, se empezaba a desarrollar todo el proceso político en Cataluña que ha sucedido estos días. Entonces, era curioso porque parece que estabas leyendo lo que estaba pasando. A medida que ibas revisando los trabajos que te iban enviando, dices, pero todo lo que está pasando ahora. Entonces ellos muestran como en el año 1925, en 1972 creo que era, y en el 2009, suceden hechos en el Camp Nou que incluso implican la presencia de la policía. Y es como la gente se manifiesta en el campo silbándole a los equipos de fuera o al gobierno porque creen que, en este caso, pues el gobierno de Primo Rivera o el gobierno franquista o el actual monarca, pues está en contra de Cataluña. Entonces, es interesante ver cómo se construye y sobre todo, como señala Marina, cómo se construye el cuerpo y el cuerpo se presencia, toma presencia y forma alrededor de la protesta, ¿no? Y es interesante también, por ejemplo, ver cómo Andrés Fábregas, que es un antropólogo, es un antropólogo muy prestigiado, nos habla del papel de la antropología en la construcción de la identidad mexicana, ¿no? Y entonces él señala como en México uno de los elementos que se utilizan para construir la idea de Estado-Nación en México es el encumbramiento de la antropología. Y que una de las cosas que hace la antropología es trabajar con las identidades deportivas como elemento aunador. Entonces Andrés Fábregas trabaja sobre todo con el fútbol y muestra cómo los clubes deportivos o las selecciones nacionales mexicanas permiten construir esa identidad regional, en el caso de algunos clubes, una identidad nacional.
Esto en Valencia fue muy interesante porque incluso Andrés Fábregas, pero sobre todo Miguel Lisbona presentó un trabajo, no aparece aquí, que era sobre el Niño Dios. El Niño Dios es una figura que está en una iglesia mexicana y la presencia de los niños se utiliza en la cultura religiosa mexicana popular, ¿no? Entonces, señalaba que cuando la selección mexicana juega determinados partidos importantes, en una iglesia al santo se lo viste con el equipaje de la selección mexicana. Entonces comentaba cómo esto es una práctica común en México y, por ejemplo, hay iglesias donde se visten de un equipo, se viste de otro, se les saca de procesión. Y en el caso de Andrés Fábregas, pues en el trabajo lo que hace es trabajar con las entidades nacionales y regionales, ¿no? Y entonces ver cómo se identifican los clubes con la identidad de cada región. Incluso hay clubes donde solamente juegan mexicanos y se les considera como la segunda selección nacional. Es un tema muy interesante. También tenemos el trabajo de David Quitián, que como comentaba Marina, sociólogo mexicano que trabaja sobre la construcción de la identidad nacional en Colombia a través del deporte. El trabajo que desarrolla Miguel Lisbona sobre las misiones culturales en México. Y por último, el trabajo que presento yo sobre la presencia de los deportes tradicionales en el ejército franquista, sobre todo, ¿no? Y es paradójico, es curioso, porque esto coincide, la presencia, con el despegue o la legitimación del deporte tradicional en España, sobre todo a partir de los años 40, ¿no? Cuando se crean las federaciones deportivas, la de lucha canaria, la lucha leonesa, y el ejército se apropia de ese proceso y lo integra dentro de su programa oficial para formar a los soldados y para mostrar la riqueza cultural de la Gran España, ¿no? En definitiva, es un trabajo en el que hemos participado 16 investigadores vinculados o pertenecientes a 9 universidades y hemos intentado de desarrollar un trabajo pues concienzudo y lo más abarcativo posible, el cual nos gustaría seguir ampliando y desarrollando, lanzando el guante, teniendo el guante para que en próximas ocasiones haya más participación desde las islas, que hay personas que trabajan. Esto lo está diciendo cínicamente. No. Porque tengo que decir que en su momento él es como habla un poco de la presencia de la ausencia, ¿no? En el libro. Nos envió a Fernando Esteves y a mí la invitación para participar en el libro. Le dijimos que sí. En fin, todo lleva unos plazos y, ¿no? unas cronologías, y al final, pues bueno, nosotros pensamos... No pudo ser, pero la invitación queda lanzada, tanto a ustedes como a Cefarología para próximas ocasiones. Muchas gracias. Y nada más. Bueno, circunstancias de la vida. Sí. Fernando Esteves falleció el año pasado, justo varios meses después de comenzar el proyecto. Bueno. Gracias por todo. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? No pregunta, pero si me permite. Sí. Ya que estamos en Petit Comité, me ha parecido muy curioso y me gustaría simplemente darle la pincelada de Ana Marina. Me ha encantado la presentación que ha hecho, me ha dado ganas de comprar el libro para leerlo, porque ha sido muy interesante las pinceladas que ha dado de distintos temas muy concretos. En cuestión de género ni me meto porque hay un campo enorme. Pero me parece curioso, por ejemplo, lo de Colombia era la costa, o sea, distintas regiones, distintos deportes que hacen que esos grupos pues, se diferencien. Luego la otra parte también del deporte que me llama la atención es lo que comentó de que aúna y a la vez
puede ser motivo de discordia y mi pequeña también aportación, porque la ignorancia es muy bonita y en eso me permite seguir a Aristóteles y puedo seguir aprendiendo y conociendo cosas y me interesa el tema de deportes tradicionales, cuando yo, por ejemplo, pensaba que el arrastre era algo ancestral y me acaban de dar un mensaje. Bueno, explícaselo tú. Olvídate que de eso nada, que aquí lo que nosotros pensamos que está en nuestro acervo como desde los tiempos, pues no, que ha sido importado y que es algo que realmente, como bien dice en el Fuerteventura, seguro que no había arrastre. Ni lo hay. Y aquí uno piensa que el arrastre pues venía desde que, supuestamente desde que un tiempo hubo algo de ganado vacuno. Sí. El arrastre se Bueno, hubo un problema de números de ganado y de ganadería, y por eso también un poco favorecieron este tipo de cosas para que los ganaderos se animaran a ¿no? aumentar la cabaña. Sí, Sí. y a mantenerla sobre todo. Ajá. Sí, todo lo que a veces, bueno, a veces hay que buscarle un poco la segunda intención, por ejemplo en las apañadas, me imagino que habremos siguiendo un poco del deporte, pero bueno, la reunión de todos los animales de la isla con las apañadas en el hierro, que yo... No, pero tal vez llegue un momento que planteen la pañada como un deporte tradicional también. También, o exhibición, Probablemente. o a la vez que hacen intercambio de animales, hacen exhibición de arrastre y otro tipo de cosas. Pero una de las cosas, ya termino, perdón, es que cómo se utiliza también el deporte para establecer unos nacionalismos y hacia el honor que estuviera la pelota. Sí. Y ya. Si hay un caso... Es que, bueno, y no, y lo que tú dices es bastante interesante, porque después, si vas por islas, vas a La Gomera, y La Gomera es una auténtica tragedia. La Gomera, cuando se reúnen y tal, y está todo el mundo, yo tengo mi deporte autóctono, La Gomera se queda, y entonces, cuando se dan cuenta de tal, empiezan a reivindicar el silbo. Y entonces el silbo aparece como el símbolo, ¿no?, isleño por excelencia. Y claro, y no lo tiene el resto. Pero claro, allí ni siquiera la lucha canaria sirvió nunca como aglutinante, era de las islas que estaba menos desfavorecida. Pero lo interesante es que aún así el imaginario social, el imaginario social yo creo que en segundo lugar, las élites políticas diseñan todo este tipo de cosas. Es decir, como tú bien dices, todo esto es, los deportes autóctonos, tradicionales, como queramos llamarlos, no vamos a entrar ahí ahora, se deben a políticas nacionalistas muy concretas. En la etapa de independentismo de Canarias, en la etapa de Cubillo, éramos lucha canaria, era lo que nos unía, porque queríamos diferenciarnos de todo el resto, ¿no?, de aquello que escribíamos detrás de cualquier baño, fuera godos, ¿no? Pues bueno, estábamos en esa batalla. Pero después vienen los nacionalismos insularistas, y entonces cuando cada isla reivindica su... todo eso, y todo está también instrumentalizado y manipulado por los políticos, porque después esto se vende para nosotros como señas de identidad. Pero curiosamente, cuando ellos van a hacer discursos, a exposiciones, a Fitur, a determinadas cosas, fuera de lo que es el territorio de las 7 Canarios, ellos no hablan de lucha canaria, un poquito más igual, sobre todo con los intentos de que fuera deporte olímpico, pero no hablan de ganado, no hablan de calabazo, eso ahí lanzando agua no, toda esa, que es muy curioso cómo todo eso se arma y cómo las muestras que hay sobre eso. Ellos hablan de dos cosas que se entiende por la propia política nacionalista, que son elementos para vender y exportar lo que es la canariedad, o lo que somos los canarios, o lo que es esto de las islas, que el fútbol y el carnaval. No oirás en ningún discurso de este tipo hacer referencia a que nosotros tenemos un salto del pastor, porque encima esto tiene mucho de sentimiento, no, porque claro, porque estas cosas, ya lo decía Pitti, aquello que acaba las luchas canarias y dice, no gana, ¿cómo era? No gana
ni el chico ni el grande gana la lucha canaria y se te tenía que poner los pelos de punta porque si no, no era la cosa. Pero claro, ese tipo de cuestiones después es interesante ver cómo se instrumentaliza y se manipula. Es decir, para nosotros que estamos aquí, vamos a decir que somos locales, mundo rural, guanches, pues está muy bien. Pero después cuando ellos salen, reivindican otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con eso que se vende como autóctono, ¿no? Y entonces aparece el Club Deportivo Tenerife y aparecen todos esos discursos, si uno se pone a analizar, Carnaval y Tenerife, vamos, el fútbol. Entonces, claro, nosotros que lo vamos a analizar, lo que nos interesa es ver cómo todo eso se construye, todo eso tiene un contexto, incluso a veces tiene nombre y apellido, y como todo eso se va, es decir, hay unas razones que lo justifican. Después, claro, nosotros no lo creemos. Y aparece el imaginario social que va creando de eso memoria. Sí, yo no sé si se acuerdan de una... cuando se hizo la romería en Santa Cruz, en el Barranco de Santos, me parece, bueno, yo lo llamo cerolada, pero bueno, es un hecho, yo creo que ilustrativo. Se hace la romería, y se hacía la romería porque interesaba, por una serie de cuestiones, ¿no? Es decir, subvenciones, entras en unos mecanismos bastante interesantes para el ayuntamiento que te estuvo liderando. Entonces, en una lista de actividades culturales, evidentemente Santa Cruz tenía todo, excepto dos cosas. Una bajada que se crea, se inventa, que es cuando la Virgen de Candelaria baja y viene por el hospital y se hace toda aquella performance abajo allí en el muelle, en la plataforma esa de tal, bueno, y se cuenta como la bajada ¿no? Como una bajada de la Virgen aquí, y no tenía romería. Entonces, hay una romería un domingo y después al siguiente lunes los periódicos dicen éxito, fantástico éxito de la romería tradicional de Santa Cruz. Nadie cuestionó eso, excepto ¿cómo se llamaba? Que ya murió también, el alcalde de La Orotava, que también era de Coalición Canaria. Isaac Valencia. Exacto. Isaac Valencia, que puso la romería aquí tradicional y no sé qué, no sé cuánto, es la de San Isidro en La Orotava, ¿no? Pero la gente no se cuestionó nada. La gente hablaba de la tradicionalidad de una romería que hacía un día que se había creado. Y claro, y después las contradicciones, es decir, que a la hora de estudiarlo es muy interesante porque rompe toda la conceptualidad que hay de lo que es una romería. No hay nada más absurdo, más alocado, más surrealista, más fantástico que llevar el campo a Santa Cruz. Pero a Santa Cruz dicen, vamos a buscar lo más rural. Y lo más rural que encontraron fue el barranco. Entonces se desbarrancaron todo. Metemos las cabras, metemos las vacas, metemos todo en el barranco y pensamos... Una pañada. Es verdad, una pañada. Entonces, bueno, eso mira, te lo voy a contar. Una pañada. Entonces hicieron una pañada. Y nadie ¿y por qué no lo cuestiona? Y entonces al año siguiente le ponemos más ganas, más tal, para ir creciendo, pero nadie se cuestiona de por qué se dice eso, de dónde sale eso y tal. Y entre otros, tampoco tiene por qué cuestionárselo la gente, porque si me lo dice un alcalde, si me lo dice un especialista, si me lo dice un profesor, me lo dice un maestro, pues oye, yo me lo creo, no tengo por qué ponerlo en cuestión. Lo que pasa es que, claro, después habemos aquí algunos, miro también para José, y para Víctor, algunos que nos gusta buscarle las 5 patas al gato y que somos críticos y que nos gusta un poco profundizar en las cosas, y es que efectivamente son temas... No son temas baladíes, son temas muy importantes, relacionados directamente con la política, como tú dices. Seré breve, hay una experiencia que tiene que ver con la implantación del juego de bola en Canarias, o sea, la deportivización del juego de las bolas. El juego de bola es un deporte federado, la Federación Española asiste desde los años 20 por ahí más o menos,
tiene distintas modalidades de práctica, y en Canarias comienza a desarrollarse, a implantarse en Tenerife en el año 62-63, se montaron los primeros clubes federados en Valle Seco. Entonces, el que era entonces el director del delegado provincial de la Delegación Nacional de Deportes, Álvaro Acuña, habla con el impulsor de esta práctica, y comienzan a montar unos clubes en Valle Seco, sobre todo en la zona, y a jugar a bolos y petanca. Entonces, el propósito al año 75-74 comienza a tomar más forma, se le da un apoyo bastante intenso. Esto tiene que ver también con los últimos coletazos de la Delegación Nacional de Deportes, y comienza a crecer de manera exponencial la práctica del juego de bola. Los federativos, Juan González se llama el presidente de la federación, que fue el que inició esto en Valle Seco, decía que su propósito era montar boleras para jugar al bowling y montar también petanca, porque eran deportes en los que se podía participar en campeonatos mundiales, siempre con esa idea de ir a campeonatos de España, campeonatos del mundo, etcétera, etcétera. La paradoja es que a los canarios les dio por irse a Venezuela, no sé a qué, y volvieron de Venezuela con la práctica de las bolas criollas. Y entonces aquí en el año 70 se monta la Casa de Venezuela. Y entonces en la provincia occidental el intento de montar clubes de bola y petanca en lo que desemboca es que hay un fuerte desarrollo de las bochas, y sobre todo en zonas periurbanas de Santa Cruz y en zonas alejadas. Y claro, aquello no, la federación protesta porque no es admisible que las canchas estén en bares. Eso de ir a bares a jugar, eso no es deportivo. Pero es que en las islas orientales el desarrollo comienza en Lanzarote con la bola canaria, con la bola en Lanzarote. Entonces, el grueso principal de las licencias federativas están de bola canaria en Lanzarote. Y a lo mejor 30 licencias en Las Palmas de petanca, no hay más. Entonces, el debate interesante es ver cómo en ese momento confluye la bola criolla, la bola y petanca y la bola canaria, y cómo se construye cómo se consigue que la bola canaria sea una especialidad admitida por la Federación Española, y cómo poco a poco va tomando peso, presencia, y hoy en día es un deporte tradicional, pero que se practicaba solamente en Lanzarote, y cómo la bola criolla, que realmente lo que se practica aquí, detrás tiene todo el peso de la diáspora venezolana. Y es un tema, e incluso es curioso ver cómo en los campeonatos estaba el cónsul de Venezuela, que no venía a otra cosa sino a entregar los trofeos, entonces ver cómo se construye ese proceso, y cómo por una parte está la parte deportiva, por otra parte, o sea, queremos ir al campeonato del mundo de petanca, por otra parte queremos que se extienda la bola canaria, y por otra parte lo que queremos jugar a las bochas criollas. Entonces, ver cómo se articula y se consigue llevar de un lado a otro es realmente para mí lo sugerente, ¿no? Y cómo además el tema se va de las manos, y en Santa Cruz no hay canchas de bola. Las canchas de bola están todas fuera de Santa Cruz, en zonas de la periferia, o en los baldíos, o en Güímar, que es donde está la población retornada, que no es... Entonces es un tema muy curioso, y tiene que enlazar con esto, ¿no? Cómo se construye ese ideario, y como muchos practicantes de bola criolla juegan a bola canaria, porque al final se acaba imponiendo la bola canaria. Pero no... Bastante curioso esto. Sí. Pues eso. ¿Alguna pregunta más? No. Pues muchas gracias a todos.